Este complicado caso, considerado como famoso en los anales de la criminología, estuvo rodeado de una serie de hechos y circunstancias, que todo el pueblo de Madrid, ávido de justicia y considerando inocente a la acusada, estuvo a punto de alzarse contra las autoridades y fue preciso actuar con habilidad y diplomacia porque hubo momentos en que todo pareció irse de las manos. Fue tal la pasión popular que se mezclaron intereses de todo tipo y se acusó a las autoridades de haber protegido a unos procesados y perjudicado a otros, de origen humilde. Por otra parte, un grupo de periódicos, que estaban haciendo su agosto con la venta elevada de sus números, se reunieron para costear una acusación privada. Los hechos que suscitaron tanta pasión ocurrieron en la finca número 109, de la calle Fuencarral, en Madrid, y todo empezó en la mañana del día 2 de julio de 1888, cuando Manuel Triviño, portero de la señalada finca, se presentó en el juzgado de guardia del distrito de Hospicio para informar que en el cuarto piso, segundo izquierda, de la casa en la que trabajaba como portero, salía humo de un balcón y pidió un mandamiento judicial para penetrar en la vivienda. El portero fue autorizado para allanar la morada, para lo cual le acompañó el juez de instrucción, señor Peña. Una vez en el interior del piso cuarto, segundo izquierda, se encontraron con dos mujeres. La primera, que resultó ser doña Luciana Borcino, dueña del piso, estaba tendida en el suelo de una de las alcobas, muerta y con la mitad superior del cuerpo ya carbonizado. La segunda mujer, que resultó ser Higinia Balaguer Hostalé, yacía en la cocina, desvanecida. Pero cuando se recobró, pudo prestar declaración a las autoridades, diciendo su nombre y que se encontraba al servicio de doña Luciana desde hacía 6 días. No recuerdo nada de lo ocurrido, explicó Higinia. Cuando regresé anoche a casa, la señora estaba en compañía de un caballero. Y fue él quien me ordenó que me retirase. Así lo hice, sin hablar con la señora. Y cuando me desperté había una humareda tan densa que me hizo perder el sentido. Cuando le preguntaron si doña Luciana Borcino tenía algún familiar, contestó: sí, creo que tiene un hijo. Pero ignoro dónde y cómo se llama. Higinia Balaguer terminó su declaración diciendo que desde que llegó de su pueblo solo había trabajado allí, en la calle Fuencarral, y en el domicilio de don José Millán Astray, director de la cárcel Modelo de Madrid. Naturalmente, el notable funcionario público fue requerido por el juzgado y, en efecto, dijo que conocía a Higinia Balaguer, que había trabajado en su casa, así como también conocía a doña Luciana, a la que había recomendado a Higinia, y que el hijo de doña Luciana Borcino, llamado José Vázquez Varela y Borcino, se encontraba cumpliendo condena en la cárcel de la que él era director. Doña Luciana tenía 50 años, era viuda, gozaba de saneadas rentas, y cuidaba de su hijo José, un tipo achulado, de conducta inmoral e irregular, así como de pésimos antecedentes, que se encontraba encarcelado desde el 20 de abril, o sea que llevaba en prisión casi 3 meses, por haber robado una capa en el Café Masantini. Atestiguaron también los forenses, doctores Sicilia, Bustamante, Lozano y Bueno, coincidiendo todos ellos en que la víctima había recibido 3 puñaladas en el pecho, una de las cuales había seccionado el cartílago de la quinta costilla, llegando al pericardio y ocasionándole la muerte instantánea. Informaron también de que el cuerpo de la víctima tenía la cabeza y las extremidades superiores carbonizadas. En cuanto a la hora del fallecimiento, se estimó alrededor de las 10 de la noche anterior, o sea el 1 de julio de 1888. La primera diligencia que realizó el juez de instrucción fue decretar el procesamiento de Higinia Balaguer, en la que parecían existir indicios de criminalidad, así incomunicación, para luego pedir declaración al hijo de doña Luciana, que se encontraba en la cárcel Modelo. José Vázquez Varela dijo que se había enterado de la muerte de su madre por mediación de un funcionario de la prisión, añadiendo que conocía perfectamente la adinerada situación de su madre, pero que ignoraba si pudiera tener enemigos capaces de desear su muerte. Añadió que su madre poseía un carácter irritable, desigual y violento y que desconocía si poseía amistades de cualquier tipo. Por otro lado, la investigación policial llegaba al convencimiento de que el crimen había tenido como móvil el robo, ya que el armario de la víctima parecía haber sido registrado, mientras que en las demás alcobas no se notaba desorden alguno. No obstante, en otra habitación se encontró un envoltorio que contenía alhajas y objetos de valor. Y ahora viene algo que debió tenerse en cuenta, ya que resultó en extremo irregular, y de lo que se hizo eco la prensa con todo lujo de detalles, por lo extraño y fuera de lugar. Cómo Higinia Balaguer estaba incomunicada y no soltaba prenda,
El señor don José Millán Astray se ofreció al juez para, aprovechando su amistad y ascendencia con Higinia, ya que había servido en su casa, procurar sacarle la verdad de los hechos. Extraño, ¿no? Higinia Balaguer había sido criada de don José Millán, el cual la recomendó después para trabajar en casa de doña Luciana, cuyo hijo estaba encarcelado en la cárcel de la que él era director. Y lo anormal del caso es que el juez instructor autorizó a don José Millán Astray a que, previo levantamiento de la incomunicación, hablase con la reclusa, para lo cual extendió una autorización dirigida al director de la cárcel de mujeres, amigo y conocido de don José Millán Astray, que antes había sido su señorito. Higinia se desdijo y se confesó autora de la muerte de doña Luciana, a la que mató y robó, y el producto del robo se lo entregó a una amiga suya, llamada Dolores Ávila, que vivía en un bajo de la calle de Guiluz, acompañada de una hermana suya, llamada María. A pesar de lo insólito que resultaba todo aquello, lo irregular de la intervención del director de la modelo, cuya autoridad sobre Higinia se demostraba tan patente, por lo que la gente empezó a sospechar que algo más podría haber entre don José Millán y su ex sirvienta, y ya que Dolores Ávila fue detenida y negó sistemáticamente toda complicidad con Higinia, así como negó haber recibido un pañuelo conteniendo alrededor de 10.000 pesetas, las cosas se estaban complicando cada vez más. Y el colmo del suceso llegó en el momento en que Higinia Balaguer Hostalé declaró de nuevo ante el juez instructor, y volvió a rectificar su declaración. Todo lo que dije en mi anterior declaración fue mentira. La verdad es esta: don José me indicó que yo tenía que colocarme en casa de doña Luciana. Me contó que la señora tenía un hijo preso en la cárcel, del que se estaba aprovechando, dado que lo había dejado encarcelar por no pagar una fianza insignificante. Lo que yo tenía que hacer, una vez colocada en casa de doña Luciana, era franquear el paso al hijo, cuando llegase, a cambio de lo cual sería gratificada generosamente. Fue tal y como lo cuento: el señorito mató a su madre y el señor Millán lo planeó. Al escuchar esta declaración, el juez de instrucción hizo comparecer al director de la cárcel modelo y lo sometió a careo con Higinia Balaguer. La escena fue muy violenta, ya que don José Millán Astray lo negó todo y sufrió un ataque de nervios, lo que le hizo caer al suelo, donde tuvo que ser atendido por los médicos antes de poder reanudar la diligencia. El resultado del careo entre Higinia y don José, en el que ambos se mantuvieron en sus declaraciones anteriores, fue que el juez de instrucción ordenó la detención del director de la cárcel modelo y luego el registro de su domicilio, donde no se halló nada que pudiera delatarle. Sin embargo, con el procesamiento de don José Millán Astray, el caso del crimen de la calle de Fuencarral tomó un nuevo sesgo, tan imprevisto como insospechado, y que el hijo de doña Luciana no pudo, prácticamente, asesinar a su madre, porque estaba encarcelado. Cuando, tras las declaraciones de Higinia Balaguer, apareció en escena el nombre de José Vázquez Varela, la sorpresa de todos fue enorme. ¿Cómo un preso puede matar a alguien que está fuera de la cárcel? ¿Y cómo un hijo iba a matar a su madre? Pero, por encima de todo, estaba el prestigio del director de la prisión. ¿Acaso éste había dejado salir al hijo de doña Luciana para que cometiera el delito y que nadie pudiera sospechar de un encarcelado? La posibilidad era tan descabellada que resultaba increíble. Y, sin embargo, Higinia Balaguer había sido criada de don José, llevaba solo 6 días en casa de doña Luciana, cuyo hijo estaba en prisión por el simple robo de una capa, siendo un rico y acaudalado heredero, y ¿por qué no suponer que todo era una trama siniestra, perfectamente organizada por el malvado director de la prisión? Y la voz del pueblo se extendió, no tardando en surgir voces, como la de los señores Pedrero, Ramos Querencia, Díaz, Nieto y Rafo, que afirmaron haber visto a José Vázquez Valera y Borcino por distintos lugares de Madrid durante el periodo de su encarcelamiento, lo que venía a significar que el preso gozaba de libertad para entrar y salir de la cárcel cuando se le antojaba. Todo lo que antes pareció tan insólito ahora empezaba a ser verosímil. Había un motivo: el deseo ambicioso de un hijo que, en complicidad con el director de la prisión, quería apoderarse de una herencia importante. Estaba la criada, Higinia Balaguer, que obedecía ciegamente a su anterior señorito, por razones que mucha gente empezaba a comprender y que se relacionaban con el sexo, de ahí la ascendencia de don José. Y, lo más importante era la declaración de don Luis Ramos Querencia, funcionario de la cárcel, quien manifestó haber escuchado a José Vázquez Varela confesar a otro preso ser el autor de la muerte de su madre. Todas estas declaraciones venían a modificar notablemente las líneas generales del ya famoso crimen de la calle Fuencarral,
dándole un aspecto completamente distinto, puesto que se estableció. 1. José Vázquez Varela estuvo almorzando el día 1 de julio en casa de su madre, en vez de encontrarse en la cárcel Modelo. 2. José Vázquez Varela salió de la casa de la calle de Fuencarral a eso de las 10:30, para regresar allí 2 horas más tarde, esta vez acompañado por 2 amigos suyos, llamados Medero y Lase. 3. Una vez en el interior de la vivienda, el hijo de la víctima permaneció en la cocina, con Higinia Balaguer, mientras que sus cómplices, Medero y Lase, asesinaban a doña Luciana. 4. Una vez cometido el crimen, los 3 hombres entregaron a Higinia Balaguer 1000 pesetas, para que callara, y se dirigieron en dirección al Café Madrid. Pero aquella noche José Vázquez Varela no regresó a la cárcel hasta las 3:30 de la madrugada. 5. Por su parte, Higinia Balaguer, al quedarse sola, salió de la casa de la calle Fuencarral y fue en busca de su amiga Dolores Ávila, la que vivía en un bajo de la calle de Guiluz, a la que entregó un pañuelo que contenía 92.000 reales, los cuales acababa de sustraer del armario de la alcoba de doña Luciana. 6. Después de haber entregado el dinero a Dolores, Higinia compró una lata de petróleo y roció con él el cadáver de doña Luciana, para hacerlo desaparecer. Pero la delataron los nervios y temió morir abrasada, porque no tuvo valor y pidió auxilio al portero de la finca, Manuel Triviño, el cual llamó a las autoridades. Naturalmente, ante estos supuestos hechos, la justicia ordenó la detención de Lase y Medero, llevándolos a la cárcel, donde se defendieron alegando que todo era una invención de la Higinia. Por su parte, José Vázquez Varela tenía la mejor coartada de todos. ¿Cómo iba a salir de la cárcel Modelo para matar a su madre? Naturalmente, las autoridades judiciales aceptaron estas declaraciones y los 2 amigos de Vázquez Varela fueron puestos en libertad. Y el director de la cárcel Modelo, don José Millán, acusó a Higinia de haberse inventado aquella absurda historia, calificándola de insidiosa y diabólica. Para poner en más dificultades a Higinia, hasta su amiga Dolores Ávila y su hermana María negaron su complicidad en el crimen y mucho más el haber recibido dinero de la acusada. Como es lógico, todo Madrid empezó a comentar el crimen de la calle Fuencarral y empezaron a recibirse cartas en los periódicos, preguntando si podían los presos salir de la cárcel para cometer delitos. Se acusó de corrupción a las autoridades, a las que se hizo cómplices de asesinos, y de esto pasó a decirse que en los juzgados se protegía a los ricos culpables y se castigaba a los pobres inocentes. El sumario empezó también a complicarse, porque los encartados modificaron sus anteriores declaraciones. Apareció un tipo que dijo ser amante o novio de Higinia Balaguer, llamado Fernando Blanco, al que la justicia procesó y encarceló, para luego soltar porque no se tenían pruebas contra él. Higinia volvió a declarar que los culpables fueron Dolores Ávila y José Vázquez Varela. Pero este declaró que la única responsable era la Balaguer, añadiendo que la conocía desde hacía tiempo y la creía capaz de cualquier cosa, incluido el asesinato. Menudo cacao, puzzle, follón o desaguisado como se diría ahora. Unos acusaban a otros, intercambiándose los papeles, como si entre todos la hubieran matado y nadie lo hubiese hecho. Pero los testigos de que José Vázquez era visto con frecuencia por la calle, y que José Millán Astray era tan canalla como los huéspedes, puestos a su cuidado por la justicia, aparecían por todas partes, comentándose cosas increíbles. Comenzó el juicio y el relator, señor Gutiérrez, dio lectura a los escritos de conclusiones que obraban en el sumario y que eran 18 folios a doble columna. Una vez terminada esta parte del proceso se concedió el uso de la palabra a las partes, empezando por el Ministerio Fiscal, representado por el señor Toda, quien comenzó su informe acusando a Higinia Balaguer de haber dado muerte a doña Luciana Borcino, cuyo cadáver roció después con petróleo y le prendió fuego, con la intencionalidad de ocultar su horrendo crimen. Acusó también el señor fiscal a Higinia Balaguer de haberse apoderado de las alhajas de la víctima y 92.000 reales, y que entregó a su cómplice, acusada también, Dolores Ávila, la cual había hecho ocultación de dicho dinero, negando haberlo recibido, y era, por tanto, encubridora del delito. Inmediatamente después, el señor Toda descartó, por no haber resultado probada, la presunta participación de don José Millán Astray, de José Vázquez Varela y de María Ávila. Hecha esta declaración, el Ministerio Fiscal pidió pena de muerte para Higinia Balaguer Hostalé, con indemnización de 10.000 pesetas a los herederos de la finada, 12 años de prisión mayor para Dolores Ávila, más las costas accesorias, y la libre absolución, finalmente, de los demás procesados. Pero la acusación privada
formada por un grupo de abogados, consideraron en su informe que Higinia Balaguer era culpable de homicidio, junto con José Vázquez Varela y José Millán Astray. La exposición de la acusación privada fue que José Millán Astray propuso a Higinia que entrase como sirvienta en el domicilio de la víctima, con objeto de facilitar la comisión del hurto. Acusaron también a Millán Astray el permitir el quebrantamiento de la condena de Vázquez Varela, permitiéndole salir de la cárcel. Elevaron el cargo de encubridora a Dolores Ávila y a su hermana María la declararon ajena a toda culpa. La pena que pidieron para Higinia Balaguer y José Vázquez Varela fue la de muerte para ambos, 12 años de prisión para José Millán Astray y Dolores Ávila y la absolución de la restante encartada, María Ávila. En último lugar, la madre de doña Luciana, representada por el letrado señor Villa, también ejerció su derecho de acusación privada y solicitó pena de muerte para Higinia Balaguer y se abstuvo de formular cargo alguno contra los demás. Al terminar las acusaciones llegó el turno de los abogados defensores, que se prolongarían durante varios días, y en cuyas sesiones se citaron a más de 400 testigos. El defensor de Higinia Balaguer, señor Galiana, empezó diciendo que la víctima, con motivo de ligeras y disculpables faltas domésticas, insultó y agredió a su sirvienta, que, en disculpable reacción acometió a la señora, causándole la muerte. Y por tanto, esto debía de ser considerado como un delito de homicidio con los atenuantes de provocación y arrebato, lo que solo merecía la pena de 12 años de prisión mayor. Habló posteriormente el defensor de José Vázquez Varela, señor Rojo, quien empezó diciendo que su defendido era inocente y que no había participado en los hechos de autos porque estaba encarcelado. El hecho de su procesamiento se debía a la airada campana de prensa y a la hostilidad que se había vuelto contra él, dado el apasionamiento que envolvió el caso. Y como, evidentemente, su defendido no pudo intervenir en tan luctuoso suceso, solicitó la libre absolución de José Vázquez Varela. El letrado que se encargó de la defensa de José Millán Astray fue el señor Díaz Cobeña, quien negó rotundamente la acusación contra su cliente, diciendo que los verdaderos culpables habían lanzado una terrible calumnia contra él, no solo de complicidad en el asesinato sino también de incumplimiento en su deber como director de la cárcel Modelo, puesto que era inadmisible aceptar que dejase entrar y salir a los presos. Se dan ustedes cuenta de lo que esto significa, y si los presos no volvían a su encierro, cosa muy probable, y que él supiera, nadie de los confiados a su custodia faltaba nunca. Por todo ello, el señor Díaz Cobeña pidió la absolución de su defendido con todos los pronunciamientos favorables a fin de restablecer su buen nombre y prestigio. Por último, en defensa de Dolores y María Ávila tomó la palabra el defensor, señor Pérez de Soto, quien se limitó a pedir la libertad de sus defendidas, después de haber negado la culpabilidad de ambas en el encubrimiento y la comisión del crimen que se les acusaba. El juicio duró exactamente 2 meses y concluyó el 25 de mayo, señalándose el día 29, o sea 4 días después, para la lectura de la sentencia, de la cual se encargó para su redacción, en calidad de ponente habilitado, el magistrado don Condado de Córdoba. Y como anécdota, podemos explicar que si hubo expectación para la vista oral, para la lectura de la sentencia fue muchísimo mayor el interés, ya que fue preciso reforzar la guardia en torno a las salesas, colocando 40 guardias civiles y un centenar de policías de seguridad, a fin de asegurar el orden público. Todo el mundo quería conocer la sentencia de primera mano. Se dijo que en torno al Palacio de Justicia se habían reunido más de 5.000 personas. Se trataba de una sentencia en la que no había dudas. Era clara, definitoria, tajante. Condenaba a Higinia Balaguer a la pena de muerte y a Dolores Ávila a la pena de 18 años de reclusión. Higinia escuchó la sentencia con expresión impasible mientras que Dolores se puso a llorar, como si la condenada a muerte fuese ella. Además, la sentencia absolvía a los demás procesados, con todos los pronunciamientos favorables.